Hola, hola a todos, bienvenidos por estar aquí con nosotros compartiendo esta tarde, esta charla tan nutritiva. Tengo un invitado especial de verdad que es una persona que admiro muchísimo. No sé cómo llegó a mi vida o cómo llegué yo a su vida, no lo sé, pero hemos conectado y de verdad que a pesar de la distancia, él está en Argentina y yo en Madrid, pues hemos conectado muy bien. Es un pediatra consultor, eh, de esos que realmente hay muy pocos, que van en pro de la crianza positiva y de la crianza respetuosa. Además es presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría de Mar del Plata y es el director médico de la unidad pediátrica de Güemes. Norberto Recalde, dejo este espacio para ti, para que te presentes. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecerte porque tu sitio y desde Crianza Positiva y lo que tú haces, la verdad que es para nosotros inspirador, para mí por lo menos. Y tus textos me han inspirado a escribir algunas cosas muy humildes que he escrito, pero eso es un gusto poder hacer esta conexión por esta ventana del Facebook Live, yo desde aquí, desde Mar del Plata y tú desde Madrid, y la verdad que para mí realmente es un orgullo poder estar y llegar a, bueno, a bastante gente y poder charlar sobre este tema que, bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, que es un poco cómo las plataformas, cómo influyen sobre nuestra psiquis, sobre nuestro cerebro, sobre nuestras emociones. Básicamente que si algo somos, somos esos, ¿no? Seres emocionales. Así es. Y bueno, ustedes saben que aquí en Argentina estamos por la pandemia con un confinamiento muy grande, más de 100 días, lo cual creo que es una de las más largas del mundo. Y esto ha generado que nosotros empezamos a ver en el consultorio un montón de chicos, básicamente, que es lo que uno ve de 0 a 18 años hasta adolescentes, con síntomas de llamado estrés por Zoom, que en realidad no lo provoca solo el Zoom, lo provocan todas las plataformas, es decir, lo provoca esta misma que estamos usando, el Google Meet, YouTube En y Hangouts, todas las todas las que se han plataformas, visto, sí. Instagram, Ajá, todas exacto. nos provocan este síndrome que se llama de estrés por Zoom. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en una serie de síntomas que tienen en común sensaciones de agotamiento, de cansancio, que están relacionados a la sobreexposición a pantallas. Porque si bien estas pantallas y son herramientas que nos permiten hoy, por ejemplo, a nosotros comunicarnos y llegar a un montón de gente, son herramientas que no estamos tan preparados cerebralmente para manejar. Porque cuando nosotros nos conectamos a través de una pantalla, a mí mismo ahora, yo me estoy hablando y estoy viéndome permanentemente mi imagen. Y eso representa un esfuerzo para las, digamos, conexiones cerebrales de cada uno, que es tener la percepción constante de la imagen. Y esto obliga a un trabajo al cerebro, a un cierto grado de estrés que puede resultar muy cansador. Por ejemplo, estábamos en el backstage con Joanes y veíamos a dónde miramos, si miramos a la cámara, si miramos enfrente, y todo eso genera para nuestro mecanismo cerebral un esfuerzo adicional, porque tiene que ser ajustes permanentes, porque todos tratamos de estar bien, nuestro cerebro tiende que nos devuelva una imagen buena de nosotros mismos, pero no tenemos percepción todo el tiempo de nuestra imagen. Si yo hubiese tenido una cita con Joanes, por ejemplo, yo me hubiese vestido en mi casa, me hubiese peinado, me hubiese visto al espejo una vez y no me hubiese visto más la cara. Y luego todo lo que yo obtendría serían respuestas de lo que Joanes me devuelva con sus gestos, con su mirada, con su aprobación, que a mí me resultaría de estímulo positivo. Pero yo eso ahora no lo puedo tener, porque yo me estoy mirando a mí mismo y mi cerebro está recibiendo una imagen difícil de procesar, porque no es habitual. Los humanos, desde muy pequeños, necesitamos la comunicación verbal, por supuesto, que es la que nos distingue como especie, pero también la comunicación no verbal, que es la comunicación gestual, la comunicación emocional, el feedback que se produce cuando uno interrelaciona con un interlocutor, que no lo tienen las pantallas planas.
Así Y es. por ejemplo, cuando tenés un evento múltiple de Zoom, donde tenés que ver muchas caras a la vez, es más confundidor para el cerebro, porque ves, primero que desvirtúa lo que es la visión central, afecta a la visión central, porque empieza a hacer un esfuerzo en la visión periférica. Y esa visión periférica está en múltiples pantallitas que no me devuelven nada, porque me devuelven una imagen plana y generalmente con poco contenido gestual. Y el contenido gestual es fundamental para la comunicación humana. Desde muy pequeñitos, los gestos tienen mucho que ver. Cuando estamos con nuestros hijos chiquititos, los gestos que nosotros hacemos valen casi tanto como algunas palabras que les decimos. Y entonces esto hace que nuestro cerebro esté sobrecargado y tenga que manejar y procesar muchísima información. Ya desde antes de la pandemia, esa parte, nosotros sabíamos que la exposición a pantallas, la exposición frecuente y sostenida y exagerada a pantallas, que es lo que estamos teniendo ahora, nos provocaba ciertos síntomas corporales. Por ejemplo, es conocido las cervicalgias o los dolores de cuello, las migrañas, las cefaleas provocadas por exceso de pantalla, lo que la gente nos dice y los chicos a veces nos refieren que es el cansancio visual. Dice, tengo la vista cansada. Ujú. Y la vista cansada se explica porque cuando uno mira una pantalla, primero que parpadea poco, y el parpadear poco hace un fenómeno que hace que el ojo no fabrique lágrima. Y si el ojo no fabrica lágrima, genera algo que se llama síndrome de ojo seco, que es muy molesto, porque lo que seca es la córnea. Y ustedes saben que la córnea es la capita más externa del ojo y la más sensible. Cuando les entra una basurita en el ojo, es que algo tocó la córnea. Y es muy sensible. Y si esa córnea está seca y ese ojo está seco, da una sensación muy fea sobre la vista. Y ayuda a esa malestar visual que genera el estar mucho tiempo mirando una pantalla. Y aparte, a mirar a corta distancia, fuerza lo que es la visión cercana. Y por eso una de las cosas que hacemos, por ejemplo, que indicamos los médicos cuando existe ese cansancio, es relajar y mirar en un punto lejano en el horizonte, poder ver algo lejano, imaginar visualizar lo que se llama cerebralmente con los ojos cerrados, o sea, descansar un poco la información visual a la que estamos exponiendo al cerebro. Entonces, todo ese cansancio visual, todos esos dolores de espalda muy comunes, la generación X, la generación Z y los millennials están teniendo también alteraciones en los pulgares por exceso de manejo de pantallas muy pequeñitas, pantallas de móviles de 9 pulgadas, cuando mucho, o 10 a lo máximo. Y esa manipulación de pantallas que a veces a veces me pasa con mis hijos que ya son grandes y están viendo una película en la pantalla de un móvil, cosa que para nuestra generación sería imposible. Sí. No podríamos estar tanto tiempo, y ellos sí lo pueden hacer, pero a fuer de tener algunos dolores musculares. Por ejemplo, hay unos musculitos en la mano pequeñitos que se llaman lumbricales, que se afectan cuando uno está manipulando mucho pantallas y dispositivos, y lo vemos ya desde antes de la pandemia. Imagínense cómo se ha incrementado todo esto ahora, que hay una exacerbación tremenda de exposición a estas pantallas. Y entonces, esto ayuda a formar todo ese síndrome de estrés por Zoom. Pero volvamos un poco a lo que nos ocurre cerebralmente. Entonces, todo ese esfuerzo que estamos tratando de focalizar hace que el cerebro haga ajustes permanentes, pequeños ajustes por estar mejor, por verse mejor, por salir mejor. Y eso termina provocando agotamiento. Probablemente nosotros hoy, después de esta sesión de Facebook Live, nos sintamos como con un cansancio y tal vez aliviados si pensamos que salió bien, pero tal vez cansados por el esfuerzo que nos lleva estar tanto tiempo hablando, mirando nuestra propia imagen. Así es. Así es. También es verdad, Norberto, que ahora, como los colegios han cerrado, pues los Ese es un niños han tema. estado más expuestos a las pantallas con los que han podido conectarse digitalmente. Como decías tú, no solamente centrándose en el profesor, sino en toda esa pantalla plana, viendo a sus diferentes compañeros. Esto le puede Totalmente. causar diferentes emociones, ¿no? De alegría por ver a todos juntos, pero también un poco complicado, como decías tú, de que si los niños no pueden tener ese contacto y
sensación de sociabilidad con los demás por medio de la pantalla, pues pueden sentir mucha frustración. Por supuesto. Primero lo que tengo que decir es que al menos aquí en la Argentina hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo titánico, te diría, las señoritas de jardín de infantes, o sea, de educación inicial, las maestras de los primeros grados, sobre todo de las primarias, y también los de secundaria, porque realmente son gente como nosotros, no tan habituada a manejar medios técnicos, y han tenido que hacer en estos 100 días un curso aceleradísimo de manejo de un montón de plataformas para llegar a sus alumnos, y un esfuerzo tremendo realmente. Ahora, como vos bien decías, el exceso de pantalla y el exceso también les va a hacer mal a los chicos, porque imaginemos un jardín de infantes, salita de 5, pongamos, salita de 4. El chico se conecta, ve a todos sus compañeros. ¿Qué quiere hacer? Quiere hablar, quiere saludar a cada uno, querría abrazarlos, pero no puede. Pero por supuesto, por una cuestión de normas de equilibrio, los micrófonos van a tener que estar apagados. Y entonces eso genera frustración, porque no va a poder hablar con sus amigos como quisiera, no va a poder interactuar como quisiera, porque los micrófonos necesariamente la señorita los va a tener que apagar, y si quieren hablar van a tener que levantar la mano con un mecanismo que dice, un botoncito que dice levantar la mano, para lo cual no estamos acostumbrados, no estamos preparados y que es muy difícil. Entonces, ahora la semana que viene me invitaron a dar una conferencia para padres de un jardín de infantes de aquí de la Argentina, para ver cómo manejamos con los chicos de educación inicial, estas angustias que genera la visualización por pantallas o la relación por pantallas. Es muy difícil, hay que dosificar. Si ustedes se acuerdan de sus recuerdos más lindos del jardín de infantes, los recuerdos más viejos, vos sabés que de la mente humana son una foto de los 3, 4 años y recuerdos vívidos a partir de los 5. Si ustedes remedan en esos recuerdos y hurgan en su mente, lo que van a encontrar de esa etapa última de jardín y de la primaria, de los primeros de la primaria, son situaciones, emociones y vivencias de los recreos, más que del aula, más que de la clase. ¿Por qué? Porque en los recreos era cuando nos conectábamos con los demás, cuando jugábamos a la pelota, las chicas saltaban la soga, qué sé yo, bueno, todas las cosas que hacíamos nosotros y que los chicos siguen haciendo, ocurre en los recreos. ¿Y qué pasa en los medios informáticos? No hay recreos. No. Hay todo el tiempo conexión, 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 conexión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dosificar. Yo, por ejemplo, les recomiendo a los jardines no hacer más de un Zoom cada 15 días. Wow. Darle tareas para que los chicos hagan en la casa, mandárselas por algún medio informático, por mail o por como sea, puede ser. Pero Zoom con todos los chicos de la salita y la señorita dando actividad, y una vez cada 15 días está bien, es suficiente. Sí. La sobrecarga a los chicos de educación primaria con tareas, con exceso de tarea, es contraproducente. Hace poco leía a Francesco Tonucci, que firma como Frato, como ilustrador, y un gran pedagogo que les recomiendo leer, a la que no ha leído se lo recomiendo, y él decía que si la pandemia algo resignificó, también debe resignificar la escuela, también debe resignificar a los buenos maestros y a la forma que tenemos de enseñar, porque tal vez todo eso tengamos que replantearlo, porque tal vez todo eso haya que volver a echar una mirada y a ver cómo nos conectamos más desde las emociones y desde los contenidos un poco distintos que me parece que sería bueno como enseñanza de la pandemia que nos deje. Sí, es importante recordar que también la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya el mínimo tiempo de exposición de los niños a este tipo de tabletas, de teléfonos móviles, ¿no? Y ahora, pues, por supuesto, bueno, vos sabés que como bien dices, los pediatras, sí, por necesidad. Los pediatras somos muy estrictos con eso, y nosotros decimos, cuando nos preguntan qué pantalla, decimos ninguna pantalla hasta los 2 años. Ninguna pantalla hasta los 2 años. Y luego pantallas supervisadas, con una gradualización suficiente para que no sea la única actividad. Porque si le sumás hoy
somos homo videns, como decía Giovanni Sartori, el filósofo italiano, ¿no? Somos homo videns porque somos criaturas visuales, indiscutiblemente. Ahora, si a ese exceso de visualización le agregamos exceso de exposición a pantallas, estamos haciendo un efecto nocivo contra el desarrollo cerebral, contra áreas, por ejemplo, como la creatividad, como por ejemplo el pensamiento intelectual complejo. Hay una anécdota muy buena de Steven Spielberg, un creador, un cineasta y un creador de un montón de historias maravillosas que todos hemos visto y que aún de adultos nos han maravillado en cuanto al emotivo que han sido. Y entonces una vez le preguntaron a él en una entrevista qué programas de televisión veía él cuando era chico para inspirarse. Y él dijo, no, en mi casa no había televisión. Wow. Él leía libros. Está bien, Entonces, Alberto. Nos dicen por aquí una pregunta una acotación que nos hace un docente de preescolar con niños y niñas de 4 años desde Costa Rica, y dice que sí, que es bastante complicado esta situación, ¿no? Pero también nos cuenta una mamá de un niño de 4 años que su hijo tiene Zoom todos los días, 40 minutos, más 2 clases, más de 40 minutos por semana. En total, 7 clases de Zoom durante 40 minutos todos los días. Bueno, mi opinión es que a esa edad eso es una exageración. Sí, definitivamente. Es decir, hay un exceso porque es demasiada carga para un niño tan pequeño. Diría que es injusto para el docente, porque la verdad no me quiero poner en los zapatos de esa docente o de ese docente de salita de 4 con un Zoom diario todos los días, 40 minutos. No sé cómo puede hacerlo, lo admiro, porque no lo podría hacer ni loco. Pero aparte estoy seguro que es una sobreexposición para ese niño. Sí. Es injusto para esos niños sobreexponerlos a tanto tiempo de pantalla con tarea. Me parece que es demasiado. Sí, es así. A lo mejor la intención del docente, yo quiero pensar que es buena. Seguro que quiere estar en contacto con sus alumnos, que no pierdan, pero realmente está afectando emocionalmente a los niños sin querer. Exacto, está afectando justamente sus emociones. Porque lo que estábamos viendo, volviendo al tema del inicio, digamos, volviendo al tema de qué nos provocan las pantallas y cómo afectan a nuestro cerebro, vos fíjate que el cerebro humano, morfológicamente, no ha evolucionado tanto morfológica ni funcionalmente a través de los siglos, como ha evolucionado los medios a los cuales tenemos que manejar. Hay un educador español, Francisco Mora, que en un reportaje dice algo muy, muy interesante. Dice que si tomás un niño del Imperio Romano, 2500 años atrás, un niño del Paleolítico Superior, 10.000, 12.000 años atrás, y un hijo mío, y los ponés frente a un maestro y les empezás a enseñar, el maestro no podría diferenciar qué niños de qué época, porque el cerebro de cada uno de ellos no modificó tanto morfológicamente, lo que modificó es la educación. Wow. Lo que modificó al humano y nos hace tan diferentes de alguien del Paleolítico Superior no es tanto la estructura neurocerebral ni nuestros neurotransmisores, que eran básicamente los mismos, sino la educación y la capacidad de aprender y la capacidad de los docentes muy buenos que tenemos y que tuvimos a lo largo de nuestra historia, que nos ayudaron a pensar. Pero esa posibilidad de pensar tiene que estar estimulada y necesita un feedback. Y parte de ese feedback es interrelación humana, lo que hablábamos al principio. A mí esta charla contigo me encanta, pero me hubiese encantado mucho más hacerla en un auditorio, aquí en Mar del Plata o allí en la hermosa Madrid, con un montón de gente y poder ver y poder caminar entre el auditorio y poder ver qué nos devolvían y poder ver sus expresiones cada vez que decimos algo. Sin embargo, tenemos que, hacer lo que podemos. Así es, así es. Nos comentan por aquí también que les gustaría saber en los niños de 9 a 10 años que están encerrados en casa, que no tienen muchas opciones para entretenerlos. Entonces, ¿qué opciones podría...? Claro, buenísima pregunta, Joanés. Buenísima pregunta. Completa un poco lo que venía diciendo anteriormente. Por un lado, entonces, el mérito tremendo de los docentes, lo que decíamos, y por otro, el mérito tremendo de los niños. Sí. Fíjate que a los niños les dijimos que se tenían que quedar en casa y se quedaron en casa.
que no podían ver a sus abuelos y a sus tíos y no los vieron, que no podían ver a sus amigos y tener recreos con ellos y lo hicieron, que no podían ir al colegio, que no podían ir al club a jugar al deporte que más les gustaba, y los niños se adaptaron. Yo siempre digo que los niños tienen una capacidad de adaptación fantástica, ¿no? Increíble, Los sí. niños se han adaptado a guerras, se han adaptado a persecuciones, se han adaptado a epidemias a través de la historia, y los niños nuestros lo siguen haciendo. Y en esa maravilla de adaptación, está que nosotros también los pediatras, que somos tan estrictos, como dije al principio, decir nada de pantallas de 0 a 2 años y luego reguladas, ahora seamos un poquito más permisivos. ¿Por qué? Porque como bien dice esa mamá en esa pregunta que me encantó que haga, y la mamá dice, ¿y qué hago? Sí. Porque no puedo tener un club de diversiones sin una ludoteca en mi casa. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, hay que ser un poco más permisivo con todo, porque también, a ver, la humanidad está pasando por un momento histórico. No tenemos registro, porque ni la epidemia de gripe española del 18, mal llamada gripe española, digámoslo, ¿no? Del 18, porque la epidemia del 18 comenzó en Texas, en Estados Unidos. Y se llamó epidemia española injustamente, solo porque los diarios de España eran los que daban información y los diarios del resto del mundo no lo hacían porque estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial. Entonces esa epidemia de gripe española no fue tan sostenida ni tan larga, ni confinó a tanta gente como esta pandemia del SARS-CoV-2 o del COVID-19, como querramos llamarle. Entonces, estamos en un momento histórico que no hay precedentes. Por eso nadie puede exactamente saber lo que va a pasar, porque nunca pasó, nunca ha pasado. Entonces, ¿tenemos que ser permisivos un poco más? Sí. ¿Tenemos que ser comprensivos? Claro que sí. Lo que vos siempre decís, el amor no malcría. Entonces tenemos que darle un poquito más de amor. Porque lo Dice también necesitan. que lamentablemente muchos padres piensan que si no se da esa cantidad de clases mediante las pantallas, pues entonces los niños no están aprendiendo nada. Mira, Tenemos ese miedo, vuelvo a ¿no? Como que Tonucci. de que hemos perdido el año. Yo digo que también hemos ganado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los niños, mi niño que tiene 9 años, no cogía el ordenador, pero para algunas cosas, pero ahora sabe qué es abrir un Word, sabe cómo poner los espacios, sabe cómo redactar en el ordenador, que antes no lo hacía. Yo creo que hemos perdido muchas cosas, sí, pero también hemos ganado otras y tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Con lo positivo de la situación. Totalmente de acuerdo. Es más, vuelvo un poquito a Tonucci. Tonucci dice que tal vez no sea un año perdido, sea un año ganado en otras experiencias, en otras enseñanzas. Por ejemplo, fue una muy buena oportunidad para trabajar en equipo. Aquí en mi casa hemos hecho una tarea distribuida de la casa en la cual yo tengo 3 varones y los 3 han ayudado a la casa como nunca lo habían hecho antes. Siendo que están los 3 en la universidad ya. Pero bueno, trabajar en equipo, desarrollar la empatía, desarrollar la comprensión, desarrollar la tolerancia, la espera. Son un montón de cosas que se pueden aprender. Yo no creo que sea un año perdido. Yo creo que es un año que ojalá aprendamos, ojalá lo ganemos para tener más conciencia planetaria. Yo he tenido pacientes de 5 o 6 años que entendieron que el planeta puede estar en peligro, tal vez mejor que sus padres. Y eso, criar a los chicos con una conciencia más, con una cosmovisión un poquito más grande, con una idea un poco más de conservación del planeta, de cuidado, de por qué vamos a volver a la normalidad, pero por ahí no tenemos que volver tanto a la normalidad, porque tal vez nuestra normalidad que nosotros añoramos no estaba tan buena. No estaba tan, eso es. Porque no estaba tan bueno interferir tanto y ser una especie peligrosa para el planeta. Vos fijate, Joanes, que la única especie, la más peligrosa para el planeta es la especie humana. Porque modificamos ecosistemas, porque comemos animales salvajes que favorecen que después las virosis se conviertan en zoonosis y se propaguen. Entonces, cuidado, porque si nosotros logramos aprender todo ese bagaje de conocimiento que no lo manifestábamos antes y que no lo transmitíamos antes y lo logramos transmitir a nuestros hijos, pues habremos ganado el año.
Así es. Nos comenta también una mami que cómo puede manejar las emociones de su hijo frente a la cantidad descomunal de tareas que le envían desde el colegio, ¿no? Dice que no quieren hacer, su hija no quiere hacer las tareas, llora, se frustra y no quiere, o sea, no quiere tener ningún acercamiento con lo que tenga que ver con la responsabilidad del colegio, ¿no? Bueno, eso ha sido algo global, lo estamos viendo mucho aquí también. Y lo que yo les sugiero es, ustedes saben que cuando uno manda a un chico a un colegio, establece lo que se llama un contrato pedagógico, que es un contrato pedagógico entre las familias y los docentes para mejorar a ese niño, para darle mejores contenidos y mejores enseñanzas y mejor educación a ese niño. Y entonces, tal vez sea una buena oportunidad para reescribir ese contrato pedagógico y replantearlo. Y ese planteo que hace, muy bien, muy fundado y muy bien formado, lo tiene que hacer en el colegio. Tiene que hacerlo en el colegio y el colegio tiene que entender que la exigencia también tiene que estar adecuada a la situación. Porque es una situación angustiante, es una situación en la cual los chicos sufren tanto o más que nosotros, porque nosotros, los que de alguna manera hemos seguido trabajando, porque hemos seguido con nuestras actividades más o menos normales, los chicos se han quedado en casa todo el tiempo, realmente han cumplido de una manera ejemplar. Entonces, los colegios deben adaptar sus contenidos, deben adaptar sus exigencias, los padres tienen que ser más condescendientes con sus hijos y tienen que entender que los chicos están cansados y están formal, real y justamente cansados, porque son muchos días, porque es mucha exigencia, es mucha angustia. Es mucha angustia. Imagínate para procesar para alguien de 5 o 6 años que afuera hay un virus que si salís te puede matar. Sí, así No es es. fácil. No es No. fácil. No es fácil para los adultos. Estamos viendo en adolescentes angustia. Estamos viendo en adolescentes muchísima angustia y muchísima sensación de entonces me puedo morir. Y si nosotros como adultos no bajamos un poco, como aquí decimos, no bajamos un cambio, bajamos una marcha del motor, y dejamos de exigir, porque exigir ¿para qué? La educación debe tener un fin último, más allá de educar, que es de generar buenas personas y que sean felices, Exactamente. más allá de los contenidos que tengan. Ajá, ya en el contenido. Entonces, ¿vamos a darle contenidos? Por supuesto. ¿Vamos a tratar que los contenidos sean de la mejor calidad posible? Por supuesto. Pero vamos a tratar que sean ciudadanos felices y buenas personas, Me porque encantó. por ahí pasa. Así es. Muy buena charla. Muchas gracias. Han dado muchas mamás, pues, muchas gracias por la charla, que tienes razón, que la Bueno, verdad bueno, que por todo ese aporte, ¿no? Que nos da desde la bueno. parte profesional, que siempre las mamás, pues, eh, en el grupo donde estamos, y que por cierto, hoy hemos llegado a los 100.000 participantes 100.000. dentro del grupo, sí, estoy súper contenta Excelente. de que cada vez somos más los padres que queremos educar con amor y respeto, ¿no? La gente piensa que criar en positivo es no tener límites, no poner límites y que los niños hagan lo que quieran, pero no es así. Yo los invito a participar en nuestro grupo y a nutrirse de la verdadera esencia de la crianza positiva, que al final pues nos va a dejar seres humanos más empáticos, más resilientes y con un corazón pues mucho más lleno de amor y de amabilidad por el prójimo. Bueno, te felicito por los 100.000, un número enorme, realmente, excelente. Y es lo que vos decís, es decir, criar positivamente no tiene que ver con no poner límites. Todo lo contrario te diría, porque los límites son necesarios para la libertad. Así es. Entonces, Así es. claro que tiene que haber límites. Ahora, tiene que haber límites que sean respetados, consensuados, lógicos, adecuados a cada edad, sin autoritarismo mejor, pero tiene que haber. Sí. Mira, no hay ninguna actividad humana, ninguna, pensá la que quieras, ninguna actividad humana que se desarrolle normalmente y sanamente si no tiene algún límite. Así es. Doctor, nos comenta una mamá que su adolescente
ahora mismo, como no tienen colegios y esas rutinas han cambiado un poco, está durmiendo demasiado y le cuesta mucho levantarse y también pues está muy cansado durante el día. Sí que es verdad que esta pandemia nos ha cambiado un poco el horario a todos, ¿no? Incluso a los adultos y a los niños Bueno, también. entrando en la última parte de la charla, si querés, lo que vale la pena comentar es decir, bueno, tenemos el diagnóstico, sabemos que esto nos estresa, sabemos que afecta a nuestra capacidad. Goleman, que es el que describió la inteligencia emocional, decía que la sobreexposición nos está generando una disminución de la autoestimulación positiva. Y la autoestimulación positiva es lo que nos hace afrontar la vida, lo que nos hace es levantarnos cada mañana y salir con un propósito. Todos tenemos uno distinto, pero todos deberíamos tener un propósito en la vida, y con ese propósito enfrentarnos a la vida y desarrollar nuestra actividad donde sea, en el ámbito que quieras. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estás en un proceso de encierro, de angustia, con una epidemia, eso afecta tu vulnerabilidad negativa. Nos volvemos vulnerables, nos volvemos sensibles a emociones negativas. ¿Y qué hace el cerebro cuando pasa eso? Pues duerme. Pues duerme. Quiere ponerse en fase cero, quiere ponerse en turn off. Sí, exacto. El turn off de los británicos, de los ingleses. ¿Qué quiere hacer? Quiere desconectarse. Quiere desconectarse. ¿Pero por qué? ¿Y entonces qué hace? Y el adolescente duerme más. El adolescente ya duerme mucho de por sí, está bien. Pero duerme más. Y claro que va a dormir más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para salir de todo este síndrome de estrés por pantallas y de vulnerabilidad psicológica y demás, una de las buenas cosas que se pueden hacer es tener rutinas saludables, que sirven tanto en edades chiquitas, muy chiquitos, como en edades grandes y adolescentes. ¿Por qué? Porque las rutinas saludables nos ayudan desde que somos bebés hasta que somos adultos a organizar nuestros procesos cerebrales y nuestros procesos emocionales. Entonces, si bien les decimos que tenemos que ser un poquito más permisivos, no está bueno que los dejemos dormir hasta las 4 de la tarde. También es cierto que a veces se quedan mirando una película hasta las 4 de la mañana. Sí. Entonces lo que están haciendo es durmiendo el proceso normal que necesita el cerebro para descansar, solo que lo hacen horarios a contramano de los nuestros. Y ese es otro factor a considerar. Pero generar rutinas saludables, generar ciertas cosas que nos apoyen y que den apoyatura a la estructura mental para afrontar estos días que son todos iguales. Días donde no se puede variar tanto porque no podemos salir, porque no podemos juntarnos con amigos a charlar o a tomar algo. Y entonces esa desestructuración hay que estructurarla con cosas que nos hagan bien, con algún programa de cosas que nos gusten. Una buena forma que tiene el cerebro de descansar, por ejemplo, es leer por placer, leer un libro. Dice, pero leo, me canso. No, si lees por placer, descansás. Un estudiante que está preparando un examen, si después lee algo que le agrada y lo lee porque le gusta, no se cansa. Así es. Se cansa de estudiar, de leer el texto, porque eso lo tiene que hacer por obligación. Te aburre. Eso es. Porque te aburrís. Sí. Entonces, ¿te aburrís de hacer la tarea? Seguro. Ahora, si haces algo placentero, y está bueno intercalar cosas placenteras entre toda esta parafernalia de Zoom, está bueno decir que no. Nosotros, bueno, nos pasa como profesionales que tenemos una oferta de Zoom de 4 o 5 por día, con los colegas, para aprender cursos, y entonces hay que jerarquizar. Entonces es muy buena idea jerarquizar qué cosas sí, qué cosas no. Decir que no a alguna cosa, algún Zoom, decir no, a este no voy a estar. No pasa nada. Lo mismo deberían tener permiso los niños cuando hay tanto exceso desde las instituciones educativas a decir no todos los días. No todos los días. No es necesario. Se puede suplir eso de otra manera. Y por supuesto que también es bueno tener tiempo entre los Zoom, tiempo de descanso mental. Lo que decíamos hoy al principio de la charla, visualizar un punto lejano, descansar la vista mirando un punto lejano, si puede ser algo verde, mejor.
Yo tengo un parque enfrente, por ejemplo. Entonces a veces me pongo en la ventana a mirar el parque que tengo enfrente y no sabes lo bien que me hace. Es una maravilla, porque descansa el cerebro. Está probado que si vos ves verde o ves mar, los que vivimos cerca del mar, necesitamos ver el mar, aunque sea una vez por día, porque es una necesidad de nuestro cerebro. Y lo bien que te hace mirar una imagen de mar o mirar una imagen de verde, llano, plano. Y eso reestimula y regenera conexiones neuronales que nos hacen sentir mejor. Y eso está probado. Entonces, relajar, leer un libro por placer, tener rutinas saludables, tratar de ponerse un propósito, de acostarse y despertarse con programa, con horario, eso ayuda mucho a bajar la fatiga cerebral y el estrés emocional. Porque no hay nada peor para el cerebro y para las emociones que estar perdido. Wow. Es lo peor que te puede pasar. No tener fin, no tener propósito, no tener plan. Entonces, hagámonos un plan. Chiquito, de lo que sea. No tiene que ser un plan para cambiar el mundo. Un plan pequeño, para mejorar la estantería que tengo acá atrás. Algo que pueda hacer, algo que pueda cumplir y que cuando lo pueda terminar diga, uy, qué bueno. Qué bueno. Como esta charla que estamos teniendo. A mí me está encantando. Entonces sí, cuando termine, yo voy a decir, qué bien que me siento. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí. Y eso, y por ahí pasa. Por ahí pasa. Por supuesto que otra cosa que pueden hacer también, y que yo lo recomiendo mucho, es hacer en los chicos más grandes, en los adolescentes, que por ahí era la pregunta, ciertos ejercicios de desestrés mental, como el mindfulness, por ejemplo, que es sumamente beneficioso, y no necesitan grandes complicaciones, no hay que ir con ningún gurú, ni con ningún profesor, ni hacer ningún curso raro. Con un tutorial de YouTube que te enseñe 4 o 5 ejercicios y luego los repetís, y es fantástico. Lo digo por experiencia personal. Me ayuda muchísimo para acomodar mis pensamientos y para afrontar cualquier situación el hacer un poquito de mindfulness antes de hacerlo. Por supuesto que los que meditan, bueno, ya están en un grado superior de desarrollo mental y los felicito, no me sale. O los que hacen yoga también. Pero digo, cosas simples que nos ayudan a relajar el estrés, a mejorar nuestro funcionamiento cerebral. También para los niños que son más enérgicos, los más pequeñitos y que, bueno, estaban todo el día en la calle, en el parque, corriendo, en YouTube también pueden encontrar clases de Zumba para niños y es increíble la energía que pueden allí ellos sacar y lo pasan divertido, ¿no? Y cuando lo hacemos en familia, mucho más. Claro que sí, claro que sí. Armar algún programa familiar con los chicos chiquititos y ahora que los papás pueden estar en la casa y las mamás, y bueno, jugar un poco más. Sí, fíjate que los aprendizajes más significativos del cerebro humano son a través del juego. Un detalle. Entonces, bueno, aprovechemos para jugar un poco más con los chicos, para involucrarlos, por ejemplo, en comer sano, involucrarlos en la preparación de los alimentos y enseñarles cómo manipular algún alimento para comer mejor y comer más sano y comer más verduras y más comida real, como le digo yo, no tanta comida chatarra, sin tanto conservante, acidulante, saborizante, floculizante y todos esos antes que están antes de la salud y que no tendríamos ni que probar. Bueno, tal vez sirva para esto también, para involucrarlos un poco en esto, en el hecho de cómo funciona la casa. Hacer clases, como decís vos, nosotros antes tenemos mucha experiencia en los chicos hiperactivos que los mandamos a hacer deporte, porque sabemos que el deporte les permite mejorar mucho y poner toda su actividad ahí y descargar, como dicen las madres, quiero que descargue energías. Y ese descargo de energías ahora no lo pueden hacer. Entonces, lo que acabas de decir es una opción muy buena. Y está muy bien. Y hay que explorar nuevas cosas. Así es. Pero hay que tratar de ir en esa dirección, digamos, en esa dirección de más tolerancia, de más empatía, de más ponerme en el lugar del otro, de ser un poquito más condescendientes con las emociones de los otros, y de entender lo que le está pasando, sobre todo lo que yo puedo hablar, que es mi especialidad, que son los chicos. Para todos los individuos de 0 a 18 años del planeta, esta ha sido una experiencia difícil. Sí, es verdad. Bueno, yo quiero
decirle a las mamás y a los papás que nos están viendo y a los profesores que, bueno, que ahora mismo pueden ayudar a gestionar las emociones de los niños, ayudándoles a saber cómo se llama esa emoción que está sintiendo, comprender que el niño está sintiendo esa emoción y adaptarlo a la realidad que tenemos, enseñarles a expresar esa emoción dependiendo de la edad que tengan y enseñarles a expresar y a sentirla de manera positiva, y también enseñarles alternativas para solucionar esos conflictos cuando nosotros no podamos resolvérselos y ellos sí, ¿no? Es la idea, que ellos puedan ser un poco más autónomos, ¿no? Y lo que siempre digo, pues darles mucho amor, mucha comprensión y empatizar con ellos, pues en este momento que todos lo necesitamos, ¿no? Una cosa que vos siempre decís y que me encanta es ayudarlos a identificar sus emociones. Eso es clave, porque si logran identificar su emoción, la van a poder transitar mejor. Y tal vez el gran rol que tenemos como padres, como madres y como adultos responsables es ayudarlos a transitar las emociones. Porque si nosotros generamos un individuo que sea capaz de transitar sus emociones desde pequeño, va a tener muchas más posibilidades al menos de sentirse más realizado y ser un poco más feliz de adulto. Sí, que al final ese es lo que queremos nosotros como padres, ¿no? Lo que esperamos nosotros como padres. Exacto, yo creo que pasa por ahí y pasa por redimensionar un poco el rol y tener una mirada un poco más empática, que de eso se trata. Eso es. Pues muchísimas gracias, Norberto. Me ha encantado gracias a ti. tenerte aquí. Espero que sea la primera de muchas. Bueno, la gente ojalá. también Un muy placer para mí. agradecida. Cuando puedas leer los comentarios te darás cuenta, mucha gente feliz de tenerte a ti como pediatra, porque hay gente que se está yendo te está viendo, que son mamás de muchos de tus pacientes. Bueno, ellos ya me conocen, ya me escuchan muy seguido. De verdad que no, sí. Muchas gracias para mí. Ha sido un placer realmente compartir esta charla. Tenemos muchísimos puntos en común y se han puesto en evidencia en esta charla y eso está muy bueno. Y un poco, bueno, nada, aparte de agradecerte, recordarles a toda la gente que está escuchando que cuanto más técnica y más, digamos, tecnificación, menos humanidad. Y justamente eso es lo que tenemos que tratar de evitar, de tener mucha más humanidad porque somos humanos. ¿No? Uh-huh. Exactamente. Si ganaron eso de estos 40 y pico de minutos que estuvimos charlando, me voy contento. Así es. Así que muchas gracias. Les paso el aviso que muchas de estas cosas que me han escuchado decir las pueden ver en mi Instagram, que es Norberto Recalde, muy fácil, o en la página de Facebook, que es Unidad Pediátrica Güemes. Ahora Joanes, las gracias. dejo aquí abajo en un comentario. Gracias a ti, Norberto. Vale. Les dejo gracias aquí, mil. En un comentario voy a dejar la página y el Instagram del doctor Norberto para que lo sigan y no se pierdan sus publicaciones, que de verdad no tienen ninguna malicia, nada, son espectaculares. Por eso yo lo admiro tanto, de verdad que sí, me siento vos porque me querés mucho, tampoco le crean tanto a Joanes. No, sí, créame, mira que es la primera persona con la que hago un vivo, imagínate tú lo que eso puede significar para mí, de verdad que sí, muy orgullosa de tenerte en mi vida. No, para mí ha sido un orgullo, un placer y muchas gracias. Hasta luego, adiós a todos, muchas gracias por la atención, hasta luego. Adiós.